simples, más sencillos que tenemos en el organismo, que son los elementos. Antes, un breve comentario, no tiene mayor importancia, pero vayan reflexionando. Pareciera que no queremos perder la costumbre de copiar. Ahora he visto que ha habido compañeros que han estado mirando los exámenes. Para este supuestamente es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Si ustedes hacen un excelente examen porque han estado mirando a sus compañeros, ¿qué quiere decir? Que tienen mucha base, ¿no? Tienen mucha base, tenemos que elevar el nivel. Tenemos que complicar un poquito más, hacerlo más complejo, porque lo fundamental ya lo saben. Sin embargo, han estado mirando a sus compañeros. En cambio, si a veces tuvieran notas más o menos regulares, quiere decir que tenemos que ver cómo nosotros damos mayores fundamentos antes de seguir adelante. Bueno, ¿qué será? Estos serían entonces nuestros principales macroelementos. Recuerden por qué llamamos macroelementos, porque estos se encuentran en un porcentaje superior al 1%. Por eso es que se llama macro. Los microelementos son aquellos que se encuentran en una proporción inferior al 1%. Ya habíamos visto nosotros el carbono con esa estructuración que habíamos hecho. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hablar exactamente lo mismo de cada uno de los elementos. Es decir, el nombre, el símbolo, el porcentaje del peso seco corporal, el porcentaje total del organismo, el carácter físico, el carácter químico y las funciones. Eso es lo que ustedes tienen que aprender, ese esquema. Una vez que tengan el esquema, es muy fácil darse cuenta qué pequeños detalles les faltan. Y las pruebas tienen que ser en función a lo que avanzamos. O sea, las pruebas van a estar relacionadas con eso. Bueno, entonces tenemos ahora el oxígeno. ¿Cuál es el símbolo del oxígeno? O. ¿Cuál es el porcentaje del peso seco corporal? 20%. ¿Ya? Estamos yendo en orden decreciente, que es también para que les sirva. El primero que hemos hablado, ¿se acuerdan? El carbono tenía el 50% del peso seco corporal. Este tiene el 20%. El porcentaje total en el organismo, en el cuerpo, es de aproximadamente 65%. El número atómico, esto para que nos dé más o menos la pauta. Fíjense en la posición que va a estar y por ahí ya les va a salir si es un no metal, es un metal, metal ligero, metal alcalino térreo, metal de transición. ¿Qué es? La misma posición nos está dando.
atómico, ¿no? El número atómico es 8. Si ustedes recuerdan, ahí tienen en la tabla, el número atómico del anterior elemento que vimos, el carbono, ¿cuánto era? 6. Entonces, 8 tiene que estar cerca al 6. Y si ustedes recuerdan, todos los que están juntos, más o menos, por la ubicación, por la imagen visual, son no metales. Eso ya les va a servir. ¿Qué quiere decir? El carbono, hemos visto 6, no metal. El nitrógeno no hemos visto todavía, es 7, pero está a su lado. Entonces, ¿qué será? No metal. El 8, el oxígeno, está ahí a su lado. ¿Qué será? No metal. Entonces, eso nos ayuda bastante. Las funciones. Ahora veremos las funciones del oxígeno. Constituye uno de los principales componentes de los compuestos orgánicos. Se encuentra presente en la fase inspiratoria de la respiración. Es uno de los productos finales de la glucólisis aeróbica. Principal componente del agua. Representa aproximadamente el 21% del aire atmosférico. Fíjense ustedes, siempre hacemos énfasis en lo que les decía al principio. ¿En qué? ¿Para qué sirve lo que les estamos dando? ¿Para qué sirve? Entonces, elemento por elemento que es parte constituyente del organismo, estamos indicando para qué sirve. En este caso, el oxígeno constituye uno de los elementos componentes de los compuestos orgánicos. Fundamental. Al decir fundamental, ¿qué quiere decir? Que no puede haber compuesto orgánico que le falte oxígeno. No puede haber. No es un compuesto orgánico. Lo mismo que no puede haber que le falte carbono. No puede haber. Son los elementos fundamentales. Van a tener otros elementos, pero no son fundamentales. Pueden ser compuestos orgánicos de otra índole que podemos mencionar, pero no puede faltarles básicamente carbono, hidrógeno y oxígeno.
Ahora estamos viendo el oxígeno. Bien, después, ¿dónde vamos a encontrar también el oxígeno? En la respiración. Ustedes saben que en la respiración tenemos dos fases, la fase inspiratoria y la fase expiratoria. En la fase inspiratoria vamos a tener el oxígeno que entra hacia los pulmones. Y lo que vimos anteriormente es en la fase expiratoria, que exhalamos el carbono bajo la forma de dióxido. ¿Dónde vamos a encontrar también? En la glucólisis aeróbica. Repitiendo, hay ciertos términos que en medicina son palabras técnicas. Y si nosotros aprendemos algunos prefijos o sufijos, en muchos casos, sin saber exactamente de qué están hablando, saben qué significa la palabra. Solamente por saber prefijos y sufijos. El término, de logos, ¿qué quiere decir logos? Tratado, aprendizaje, ¿no? Logos. ¿Qué quiere decir? Entonces, cuando se menciona esta palabra y la relacionen con otro prefijo, nosotros vamos a saber de qué se trata. Vamos a saber de qué se trata, por más de que el término no lo conozcamos, pero es el estudio de, ese es el logos o tratado o estudio. Entonces, solamente con saber lo que significa, se le aumenta un prefijo cualquiera y sabemos que es el estudio, el tratado de que estamos hablando. ¿Qué quiere decir? Por si acaso, prefijo es lo que está antes, se antepone al término, y sufijo lo que está al final, por si acaso. Entonces, si nosotros tenemos como sufijo itis, ¿qué quiere decir itis? Inflamación o infección, ¿no? Sin saber de qué. Pancreatitis, esofagitis, apendicitis. Eso ya nos dice inflamación, infección del apéndice, del páncreas, etc. Ya nos da esa pauta. ¿Para qué era lo que les comunico? Por esto. ¿Qué puede ser glucólisis? Gluco, ¿qué querrá decir? Azúcar. El sufijo lisis, salida, destrucción o degradación. Itis, acuérdense, inflamación. Acá, lisis, salida, destrucción o degradación. En este caso, en particular, glucólisis quiere decir degradación del azúcar, de los azúcares de la glucosa. Degradación. Ahora la otra palabra también nos dice claramente, por más de que no sepamos a qué se refiere. Aeróbica, ¿qué quiere decir? Los ejercicios que hacen, que se llaman aeróbicos, ¿no? Es con oxígeno. Y anaeróbicos sin oxígeno. Entonces, glucólisis aeróbica, ¿qué querrá decir? Que es la degradación con oxígeno. Entonces, ya por esa pauta podemos tirar. Entonces, el producto final de la degradación de los hidratos de carbono, de los azúcares, en presencia del oxígeno, glucólisis aeróbica, nos va a decir la presencia precisamente de este compuesto, de este elemento, el oxígeno. ¿Cuál va a ser el producto final de la glucólisis aeróbica? Va a ser energía, va a ser agua, vapor de agua, y va a ser oxígeno. ¿Por qué va a ser agua? El producto final de la respiración. Cuando nosotros respiramos, la respiración tiene dos fases, ¿se acuerdan? Inspiración y expiración. En la fase expiratoria, el organismo está eliminando ¿qué? Agua, vapor de agua,
Esto antes era lo común, ahora no se recomienda después del COVID, por si acaso. Pero era lo más común. Bueno, ahora no hay mucho COVID, pero ¿qué hacíamos cuando los lentes, las gafas estaban empañadas? ¿Se acuerdan? Eso era lo más común y limpiábamos. ¿Qué quiere decir? Que estamos botando partículas de agua, que es el vapor de agua, que es lo que nos va a servir a nosotros en el proceso final de la glucólisis aeróbica. Obvio, pero es necesario mencionar, es uno de los productos fundamentales del agua, H2O. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber agua si no hay oxígeno. No puede haber. Entonces, es fundamental. Y otra cosa también importante e interesante comentarles. Interesante en el sentido de que siempre decimos que el aire puro, ¿ya? El aire puro tiene gran cantidad de oxígeno, ¿no? No tiene mucho oxígeno. El aire puro tiene poca cantidad de oxígeno. Si el aire está contaminado, peor, ¿no? Pero si el aire puro, ¿cuánto tiene de oxígeno en la atmósfera? 21%. Todo lo demás es nitrógeno y cantidades mínimas de otros gases. ¿Cuánto contiene el aire puro atmosférico? Solamente el 21%. No tiene más. Y tampoco necesitamos mucho. ¿O sí? El hecho de tener aire puro oxígeno es dañino. Solamente nos sirve para ciertos momentos. Por ejemplo, en la terapéutica, en los tratamientos que se hacen, cuando a una persona le van a hacer nebulización, imagino que se han hecho alguna vez, es mayor cantidad de oxígeno porque tiene que entrar un poquito a presión. Pero si eso fuera bueno, fuera lo mejor, ¿por qué no andamos con nuestro tubo de oxígeno? ¿No? Ese sí sería un aire puro. No, porque el oxígeno en mucho tiempo y en mucha cantidad tampoco es beneficioso. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver entonces elementos. El símbolo del hidrógeno, ¿qué va a ser? H. El porcentaje del peso seco corporal ya va a ser menos. 10%. El porcentaje total del cuerpo, es más o menos similar. 9.5. No puede variar un poquito, alrededor de 9.5 es el hidrógeno que está en el organismo de manera total. Acá tenemos que analizar un poquito el número atómico. ¿Recuerdan ustedes qué significa el número atómico? Dos cosas para empezar. La primera, nos indica la posición que tiene dentro de la tabla periódica de los elementos. Uno. Y la segunda nos indica ¿qué? La cantidad de protones que va a tener el átomo del elemento en cuestión que estamos hablando. Si hablamos del hidrógeno, la cantidad de protones que tiene su núcleo, ese es el número atómico. ¿Ya? Pero tiene un pero. Fíjense ustedes, ¿cuál es la posición del hidrógeno? 1, ¿sí? ¿Por qué tiene posición 1?
porque tiene un protón. Porque tiene un protón. Bien. Pero si ustedes analizan, está dentro del grupo de los metales alcalinos. La primera fila es metal alcalino. Pero el hidrógeno no es metal alcalino. Esta es una de las pocas excepciones que existen. Que al tener un número atómico de 1, tiene que estar empezando la tabla periódica de los elementos, independientemente de que no es metal. No es metal alcalino, no es metal alcalino térreo, es un no metal. No metal. Así que en este caso tienen que acordarse, porque no tiene que ver nada con el litio, con el berilio, porque no son metales alcalinos o metales alcalinos térreos, sino es por la posición que tienen con un solo protón. Bien. ¿Qué funciones va a tener el hidrógeno? Constituye uno de los componentes fundamentales de los compuestos orgánicos. Uno de los componentes fundamentales del agua. Obvio que es necesario mencionar. Tiene carácter inflamable. Hemos mencionado que el carbono, el oxígeno y el hidrógeno son componentes importantes, imprescindibles de los compuestos orgánicos. ¿Cuál es la premisa? Si en un compuesto orgánico cualquiera, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, ácidos nucleicos, falta el hidrógeno, no es un compuesto orgánico. Así de claro. Eso les va a servir de mucho a ustedes cuando tengan que decir, y en esta fórmula no hay oxígeno. No hay oxígeno porque no es compuesto orgánico. ¿Y qué podrá ser? Un hidrocarburo, no tiene oxígeno. O no tiene hidrógeno, no podrá ser compuesto orgánico. No tiene carbono, en la química del carbono precisamente, la química orgánica. Si no tiene carbono, por lo tanto, estos tres mínimamente tienen que tener los compuestos orgánicos. Aparte, ya de manera individual, pueden tener obligatoriamente 1, 2 o más. Pero todos los compuestos orgánicos tienen que tener estos tres. Bien. Es altamente inflamable. Acá le vamos a dar un carácter aplicativo a esto. ¿Ya? Al tener, fíjense, el hidrógeno, un solo protón, está en la tabla periódica de los elementos al principio, ¿ya? Acá hemos mencionado que es un gas. Fíjense, hay más de 11 gases. El gas, no todos los gases tienen el mismo peso. ¿Ya? El aire que nosotros tenemos acá, ¿ya?, es mucho más pesado que el hidrógeno.
¿Por qué es mucho más pesado? Porque el aire va a estar formado por oxígeno. ¿Y el oxígeno en qué posición está? 8. ¿Ya? El aire está formado, entre otras cosas, por nitrógeno. Está en la posición 7. Entonces, en una balanza de mucha precisión, ponemos aire y en otra ponemos hidrógeno. El hidrógeno se va a elevar porque no tiene peso con relación al aire. Y este es un factor muy importante, muy importante. Como no tiene mucho peso, ya es el elemento en forma de gas que tiene menos peso de todos, menos peso, inclusive menos peso que el helio, que está en posición 2. El helio es un poquito más pesado que el hidrógeno, pero el hidrógeno es altamente inflamable. Ahora le vamos a dar un poquito el carácter aplicativo. Han visto que para el Día de la Amistad, el Día de San Valentín, todo, se inflan unas vejigas, unos globos, ¿ya? Y que con solamente agarrar de la pitita, está bien equilibrado, se va hacia arriba, ¿sí? ¿Se han fijado? Que si uno lo suelta se puede elevar. ¿Con qué está inflado eso? Muy bien. No está formado por aire. No está firme. ¿Por qué? Porque si agarramos una vejiga, soplamos, la botamos, se va a caer. Pero si hacemos eso con helio o con hidrógeno, se va a elevar. Y ahí viene el problema que ha ocurrido acá. El hidrógeno, por su naturaleza, es más abundante que el helio. Es más liviano que el helio. Por lo tanto, para inflar estos aparatos que hemos mencionado, en alguna oportunidad, un cumpleaños de unos niños acá, inflaron con hidrógeno. O entonces elevaba muy fácil, lo que sea, ¿no? Estaban las pititas tensas y no falta un bienaventurado, un tío de uno de los del cumpleaños, que en el momento que siempre hacen para darle mayor emotividad, comenzaron a reventar las vejigas. Esta vejiga estaba hecha con hidrógeno. Al hacerle con el cigarrillo, reventó, explosionó y quedó herido él y 2 niños más bastante graves, de los que estaban esperando que caían todos los souvenirs que están, y él estaba reventado. ¿Por qué? Porque utilizaron hidrógeno en lugar de utilizar helio. ¿Ya? El helio no tiene carácter explosivo, más bien el helio, que no tiene mayor trascendencia, actúa, si se quiere, en la inspiración a nivel de las cuerdas vocales. ¿Han escuchado? Las personas que se colocan helio cambian de voz, que es transitorio. Ahora miren ustedes la importancia en un caso tremendo que ha habido. 1939, Alemania fabrica uno de los dirigibles más grandes que se hicieron, Hindenburg, pueden buscar ustedes, ¿ya? Y este dirigible, que era pues como forma de submarino, ¿ya? Enorme, enorme, enorme. Y para que se eleve, no podía estar formado por aire, ¿no? Estaba lleno de hidrógeno, que era el gas más suave. Lógicamente que ellos sabían lo que pasaba, pero pues tomaron todas sus precauciones. Y este dirigible tenía que ir hasta Estados Unidos. Vuelos tremendos, ¿ya? Tenía que ir. En el aeropuerto en Nueva York, si no me equivoco, hubo una pequeña falla. Estando ya en el aeropuerto, imagínense, en menos de 1 minuto
se deshizo completamente. ¿Por qué? Porque se incendió. Ante la mirada de todos, se ve como hay algunos fotógrafos que están sacando la imagen y se consumió en un instante y se consumió con todos los pasajeros. ¿Ya? Por esa característica de ser muy inflamable. Entonces era necesario también darle una aplicación que si bien no es dentro del organismo, pero es importante tomar en cuenta. El peso seco corporal, el porcentaje de peso seco corporal, 7.5 a 8.5%. Ahora miren ustedes la diferencia del nitrógeno en relación al porcentaje total del cuerpo. Fíjense, el nitrógeno es 7.5 a 8.5, ¿ya? Y el porcentaje total en el cuerpo, ¿cuánto es? La mitad, menos de la mitad. Porque por porcentaje varía. Y aumenta el otro componente, varía. El número atómico. El número atómico es 7. ¿Ya? Obvio lo que voy a decir, pero es para afianzar. El 7 está después del 6, ¿no? Y antes del 8. ¿Por qué les digo? Porque hemos visto el 6 y el 8. El 6 carbono, el 8 oxígeno y el nitrógeno está al medio, o sea, 7. ¿Ya? ¿Qué carácter tendrá físico? Es un gas también. Es un gas. ¿Y el carácter químico? No metal, simplemente por la vecindad que nos ayuda mucho. Es un no metal. Función. Ahora fíjense lo que voy a transmitir. ¿Sí? El nitrógeno constituye uno de los principales componentes de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Es un producto de eliminación renal de los compuestos proteicos. Producto de eliminación renal, ¿qué más? De los compuestos proteicos, de las proteínas. ¿Cuál es la diferencia con los elementos que hemos considerado fundamentales de los compuestos orgánicos? Acuérdense, calcio, carbono, hidrógeno y oxígeno, fundamentales en todos los compuestos orgánicos. Ahora estamos viendo el nitrógeno. El nitrógeno es fundamental, pero no de todos los compuestos orgánicos. En los hidratos de carbono no es fundamental el nitrógeno. En los lípidos no es fundamental el nitrógeno. ¿En cuáles es fundamental que no puede faltar? En las proteínas y en los ácidos nucleicos. ¿Sí? Doctor, ¿cuál es la diferencia entre el nitrógeno y el nitrógeno líquido? 2 minutos me espera. Claro.
Hay mucha diferencia. Y la importancia que tiene es tremenda. Bueno, entonces, el nitrógeno, justamente lo que decía el compañero, en cuanto a sus características, hemos mencionado que es un gas, ¿sí? Que es un gas. Bueno, ¿por qué les digo que es fundamental en las proteínas? Y esto acuérdense, a pesar que vamos a repetir en algún momento, para que una fórmula que ustedes no saben de qué es, no saben, pero ven que en la fórmula tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, si tiene esto, ya ustedes pueden decir, puede ser compuesto orgánico. Ya pueden decir. Si le falta alguno de estos, con certeza dicen, no es compuesto orgánico. Ahora, si tiene nitrógeno, ya, ustedes pueden decir, esta fórmula es de las proteínas. Si no tiene nitrógeno, no es proteína. Puede ser un compuesto orgánico cualquiera, pero no es proteína. Para ser proteína tiene que tener el nitrógeno, que está en una proporción de 17-18% de la forma estructurada de una proteína, ¿ya? O sea, y como las proteínas en exceso, cuando se eliminan por vía renal, le dan muchas veces a la orina un olor un poquito, a ver, es fácil de darnos cuenta si en algún lugar ocurre, lo vamos a poner de ejemplo en una universidad, otra universidad, ¿ya? Entramos al baño y sentimos un olor muy fuerte, decimos, hay un olor a orina muy fuerte. ¿A qué estamos sintiendo el olor? Amoníaco, que es cómo se elimina la proteína. Radical amonio o amoníaco, que es un olor que si es puro el amoníaco casi no se puede aguantar. Pero es el olor que podemos sentir en el baño, es el olor del amoníaco. ¿Y por qué tiene ese olor? Porque es NH3 o NH4. ¿Ya? Bien. ¿Y qué pasa con los ácidos nucleicos? Si ustedes quieren saber si una determinada fórmula, para empezar, todavía no vamos a entrar los valores de cada uno, pero si ustedes ven carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y les preguntan, ¿esto es un ácido nucleico? Ustedes van a decir no, porque para ser ácido nucleico, aparte de tener nitrógeno, necesariamente tiene que tener fósforo. Veamos el fósforo, vamos a entrar. Pero acá lo que nos interesa es que si a una fórmula le falta nitrógeno, no es ni proteína, no es ni ácido nucleico. Bien, ahora, el nitrógeno normalmente es gaseoso. Eventualmente se lo puede colocar bajo situaciones extremas en una condición líquida. Y esa condición líquida ha sido uno de los descubrimientos más importantes que se han hecho. ¿Cuál sería eso? La conservación de unidades, como son células o embriones, en nitrógeno líquido por un mes, por un año, por varios años, vivos. Y después del nitrógeno líquido se lo saca y esa célula continúa viva. Para que se forme el nitrógeno líquido, imagínense, tiene que llegar a menos 239 grados de temperatura. Menos 239. ¿Se imaginan? El nitrógeno es un gas. Si queremos líquido, tenemos que bajar a 0,
a menos 10, a menos 100, a menos 200 grados, 239, menos 239. En ese momento el nitrógeno, que es un gas, se convierte en líquido. Y los espermatozoides, los óvulos, los embriones se colocan dentro de este nitrógeno líquido y se puede mantener mucho tiempo, años. ¿Sí? Simplemente para motivar. Tal vez alguien, o busquen si quieren en internet, hay un personaje que ha sido considerada una de las modelos más modelas, no sé, más grandes en el Brasil. Se llamaba Roberta Close, ¿ya? Inclusive vino a Bolivia en los tiempos en que no había mucha tolerancia, así que no fue de la mejor cuando vino de modelo. Un físico, pero de lo mejor. Y esta modelo en realidad era un varón. Se llamaba Roberto Close. Pero después, que con hormonas todo, y en el Brasil todavía no había la libertad de hacerse cirugía de cambio de sexo. Pero esta persona, como modelo, juntó bastantes recursos, se fue a Europa. Ahora escuchen esto, ahí tiene que ver con el nitrógeno líquido. Se fue a Europa y allá se hizo operar porque estaba permitido. Se hizo operar y se transformó en mujer. Pero antes de hacerse operar, se sacó por masturbación los espermatozoides y los congeló en nitrógeno líquido. Se hizo la operación, se convirtió en mujer perfecta, tan perfecta, que se casó con uno de los ejecutivos de la Nestlé Internacional y formó su hogar. Ahora, ¿qué es lo más interesante? Esta mujer es madre y padre a la vez. ¿Se acuerdan que se sacó los espermatozoides? Y al sacarse se casó con un varón, con el ejecutivo, formó la familia, el ejecutivo era el padre, ella era la esposa, ¿ya? Y esos espermatozoides que se sacó, los unió con un óvulo, con una madre, vientre subrogado, vientre en alquiler, y nació la criatura y se la devolvieron. Ahora, esa criatura dentro de ese hogar, ¿quién es el padre biológico? Ella. ¿Se dan cuenta? El padre biológico es ella, Roberta Close. Pero dentro de la estructura familiar, ella es la esposa del ejecutivo. Entonces, por un lado era el padre biológico y por otro lado era la esposa del ejecutivo. ¿Cómo se puede conservar? Se puede conservar en nitrógeno. Ahora, algo que también nos puede interesar. Por historia, ¿ya? Esto más que todo deberíamos saber los bolivianos, pero nunca está de más para todos bienvenidos. La guerra con un país hermano de 1879, la República Armada de Chile, fue supuestamente por el guano y, ¿se acuerdan? Y el salí, guano y salí. Bien, el guano, ¿qué era? Todas las deposiciones que durante miles de años las aves hicieron en toda la cordillera, ¿ya? Y eso era como oro para algunas zonas europeas que, imagínense, traían su barco vacío hasta la región de Chile y se llevaban el guano, porque con ese guano tierras que no eran nada fértiles se volvían tierras exuberantes de la mejor tierra, porque el guano era el mejor abono, hasta ahí todos sabían. Y el salitre,
todo se decía por el impuesto al salitre, pero ¿qué era el salitre? El nitrato de potasio, el nitrato de potasio. Seguimos en las mismas, ¿no? ¿Y qué es? El principal componente de la pólvora. Es por eso la importancia estratégica que tenía el salitre, porque era el componente con el cual se formaba la pólvora, y eso había por montón. Bueno, ¿qué más nos toca? Seguimos el mismo orden.